Bien, iniciamos entonces el trabajo con el primer tema de la historia del arte 1. Como previamente les mencionaba, pues la historia del arte es un eje transversal a lo largo de toda la carrera. En tronco común ustedes van a ver 5 historias. La historia 1, pues es el arte de la antigüedad principalmente, hasta inicios del medioevo. La historia del arte 2 es el arte desde el arte medieval hasta la época contemporánea. La historia del arte 3 es el arte precolombino en Latinoamérica. La historia del arte 4 aborda aspectos de la colonia en Centroamérica hasta la República. Y la historia 5 aborda desde la República hasta la actualidad en El Salvador. Entonces vamos así como de lo general a lo específico en las 5 historias que van a llevar. En cuarto año y quinto año van a ver también historia, pero esa puede ser 2 o una más, dependiendo de la especialidad que ustedes hayan tomado. Si van para cerámica, por ejemplo, y pintura, pues van a ver 2 historias más. Si van a escultura y van a diseño, solamente van a ver una historia más. Entonces, es un eje transversal, por eso les menciono. Dicho eso, pues vamos acá a comenzar a preguntar. ¿Alguien tiene una idea de qué es historia o a qué nos referimos cuando hablamos de historia? Alguien que me levante la mano por ahí, me lo diga o lo escriba en el chat. Algo que fue marcado en la historia del pasado. Sí, Alison, gracias, pero hay que levantar la mano para llevar el conteo ahí de quienes iban. Vi que habían 2 más. Tengo Kevin y luego Sara, y luego Alison, si gusta. Sí, bueno, yo lo tomo como quizás lo que ayuda a que conozcamos lo pasado, partiendo de, como le comento, de lo pasado a cómo va evolucionando constantemente hasta llegar a la actualidad. También Andrea dice por ahí una evolución, dice en el chat. Obralí. Gracias. Es un registro de hechos que se van colocando, se les va dando transmisión a partir de información o de actas o información escrita a través del tiempo, como Muy una bien. apertura de un tema, por ejemplo, o como ya había mencionado, como un registro a partir de una situación o de un hecho. Muy bien, la documentación física, de hecho, es fuente de primer orden para la historia. No sé quién más me levantó la mano por ahí, pero tengo acá en el chat acontecimientos de nuestro pasado, dice Daniela. Andrea, bueno, ya decía una evolución. Kelly Campos dice, son los hechos importantes que forman parte del ser humano. Diana, mira, ya dice acontecimientos que sucedieron durante un periodo de tiempo y que han marcado la evolución del mundo. Muy bien. Diana dice algo que viene de ese tiempo atrás y que cambia en la actualidad. ¿Sí? Siempre todo eso nos habla como de evolución. Diana Marisol dice algo que viene de este tiempo atrás y que cambia en la actualidad. Bueno, Sandra, los acontecimientos pasados con avance hasta la actualidad de la humanidad. Pues tienen razón ahí con lo que dicen, pues la historia es un registro, la historia aborda aspectos del desarrollo de la humanidad. No todo lo que ha sucedido en la humanidad pues es digno de estar dentro de un texto. A veces cosas pequeñas son, como les dijera, son mínimos cambios los que a lo mejor ocasiona o nulos cambios. Entonces simplemente esos eventos pasan desapercibidos. Pero hay otros que son cosas mucho más grandes que hacen que cambie todo. Les pongo un ejemplo que es una anécdota del rey de Inglaterra en el siglo XVII, no, siglo XVIII, perdón, cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra el 4 de julio de 1876, mal no recuerdo. Entonces, ese día el rey de Inglaterra escribió en su diario una frase: este día no pasó nada importante. O sea, simplemente porque no tenía manera de saber qué es lo que estaba sucediendo en tiempo real en Norteamérica. Entonces, esa es una anécdota. O sea, al rey tardó en llegarle la información. Y ese evento
la independencia de Estados Unidos marca una serie de cambios también en el resto de países que tienen que ver con una época en la que pues la gente trataba a través de la información pues atender todos los problemas que tenían. Eso eventualmente hace que se desarrolle también ese afán por cambios en Europa. Y ahí viene la Revolución Francesa en contra de las monarquías. Y luego viene en América también, pues esas ideas vienen, calan en la burguesía criolla acá y de Latinoamérica. Y entonces ellos dicen, no, ¿por qué tenemos que estarle pagando a los españoles? No, aquí nosotros nos podemos encargar del negocio. Y ahí vienen las emancipaciones también acá. Francia es un referente en ese momento. Entonces vean que un evento lleva a otros y así sucesivamente. Pero pueden que cosas pequeñas no sean tan grandes, al menos en términos históricos. Hay una teoría por ahí, eso se los pongo como una curiosidad, la pueden buscar luego. Es la teoría del caos, me parece que se llama. Y es que un evento mínimo, pequeño, insignificante, desencadena cosas grandes en el mundo. Y es tanto como que, por ejemplo, ustedes conducen un vehículo y entonces, pues yo me saludan y en el momento que me saludan a mí se me cayó un lapicero. Y entonces ustedes se agachan, se detienen en el lapicero, me dicen que tenga más cuidado y, bueno, y pasan 4, 5, 10 segundos en lo que eso sucedió. Entonces ustedes llegaron a su vehículo y resulta que tomaron ¿cómo se llama? El vehículo, y cuando salieron fueron a chocar. Entonces, si no se hubieran detenido, probablemente estarían 10 segundos adelante de lo que sucedió. Esa es una de esas teorías actuales que se llama la teoría del caos, si mal no recuerdo, que eventos pequeños desencadenan cosas grandes. En la historia, sin embargo, los eventos pequeños, los sucesos así pequeños, muchos los registran y en conjunto sirven para entender un fenómeno social. Pero no es que los eventos así como que pequeños sean como los que vamos a ver en la historia. Normalmente en la historia vamos a ver los eventos como conjuntos de diversas situaciones pequeñas. Entonces, por ahí va esto de la historia. Voy a ver qué más me pusieron por acá en el chat. Creo que había llegado... déjame ver dónde había llegado Diana, ¿verdad? Luego Sandra Carolina dice, los acontecimientos pasados con avance hasta la actualidad de la humanidad. Muy bien. Y Carlos dice, historia, dice, desde mi punto de vista, básicamente son procesos que se han vivido desde el inicio de los tiempos en base a la evolución de la humanidad. Pues tiene que ver con eso. Entonces, les muestro acá. La historia es una ciencia, así debe entenderse. No es una ciencia exacta como la matemática, la física, la química o biología también, sino que estas son de las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales, pues los métodos de investigación son diferentes. En un laboratorio, en términos de ciencias naturales, por ejemplo, podemos repetir un fenómeno. Ustedes vieron que, por ejemplo, al polinizar una flor blanca con una flor roja, resulta que el producto, o sea, el fruto que nace de la semilla de esa unión, resulta que es rosada. Y entonces dice, bueno, ¿será que el haberlos combinado fue lo que dio el rosado? Y repiten. Cuando lo repiten, vuelve a salir rosada la flor. Entonces ustedes comprueban lo que se hizo. Eso no se puede hacer en ciencias sociales. No podemos repetir una guerra para ver si algo vuelve al punto en el que estamos en este momento, para ver si era cierto. O sea, no podemos. Entonces, es diferente. El objeto de estudio es el pasado de la humanidad y el método el de las ciencias sociales, es decir, son probabilísticos, no son exactos. ¿Qué más? Pues historia también, eso ya se los mencionaba, es el periodo histórico que va desde el aparecimiento de la escritura. Desde que aparece una escritura, pues ya hablamos de historia como tal. Antes de eso es prehistoria. Por eso los primeros pueblos que vamos a ver son prehistóricos, porque ellos hacían imágenes, pero no dejaban texto. No hay letras, no hay palabras. Los primeros en hacerlo con una escritura que se llama cuneiforme son los sumerios. Y
poco tiempo después, un par de siglos después, lo hacen los egipcios con un sistema que se llama jeroglífico. Y luego, bueno, aparecen otras culturas que lo van haciendo eventualmente también, hasta que pues evolucionan a la actualidad, ¿verdad? Pero el inicio, cuando aparecen los primeros, entonces ese punto es el que llamamos historia. Dentro de la historia, pues este elemento y el espacio histórico, el tiempo como un elemento y el espacio histórico son muy importantes para entender el desarrollo de las culturas y entender el arte. El espacio histórico se refiere a la geografía y el tiempo histórico se refiere a la cronología, a todo eso que nos hace situarnos a nosotros en un punto desde el cual podemos ver futuro y podemos ver también pasado. Entonces, eso lo podemos hacer a través del tiempo. En las teorías físicas de la actualidad, pues se dice que el tiempo es una dimensión también. Ustedes, si son fans de la película Interstellar, pues ahí pues hablan acerca de eso, del tiempo, como una dimensión también, junto con las otras más, y viene el tercer acto y todo lo demás, ¿verdad?, que explican por ahí. Pero el tiempo nosotros lo vamos a entender como una cronología, como un registro de eventos a lo largo de la historia de la humanidad. Acá tienen ustedes los datos sobre eso. El espacio histórico, pues, es el lugar donde se determina determinada sociedad. Ese espacio incide en cómo la sociedad se va a desarrollar. El caso de, por ejemplo, los egipcios, el entorno geográfico en el que se desarrolla es desértico, pero hay un río que lo atraviesa y ese río genera inundaciones cada cierta época del año. ¿Y por qué se inunda si en esas zonas no llueve? Porque resulta que es un río largo que se alimenta de afluentes en el sur, en el centro y sur de África, y en esas zonas llueve porque es una zona tropical igual a la nuestra. Entonces, toda la lluvia de esos lugares se va a los afluentes que son tributarios del río Nilo. Todo el agua llega al río Nilo y luego el río Nilo pues aumenta de nivel por toda esa agua que le llega y ha arrastrado por kilómetros mucho sedimento y ese sedimento lo va a depositar justamente en la zona desértica. Entonces, la cultura vio, cuando se instalaron en las zonas, diferentes nomos, que eran pequeños pueblos, ellos vieron pues entonces que se inundaba, pero cuando el agua retrocedía y otra vez el río volvía a un cauce angosto, la tierra húmeda alrededor pues florecía y entonces comenzaron a sembrar en esas zonas y eso es con lo que permitió el desarrollo cultural de ellos. No habían árboles porque no hay zonas, perdón, no hay trabajo en madera porque no hay bosques, aunque sí hay trabajo en madera, es mínimo. La mayor parte de construcciones son en piedra y son en adobe. ¿Por qué? Porque pues hay canteras de donde sacar piedra y el adobe es el barro del río Nilo mezclado con pues lo que le sobraba, la fibra vegetal que sobraba del trigo y de todo lo que cultivaban. Entonces lo mezclaban y hacían adobe, que eso es un elemento fuerte para poder construir. Entonces ven cómo el entorno geográfico determina el desarrollo de una cultura. Hay otras culturas que al no tener muchos recursos de bosque, por ejemplo, entonces, y están en una costa, entonces desarrollan habilidades para la pesca y la navegación. Entonces se vuelven comerciantes y pescadores y eso les agrega entonces lo que necesitan para poder subsistir. Entonces, eso es importante que lo conozcamos. El espacio histórico, el entorno geográfico es muy determinante para el desarrollo de las culturas. Eso pues luego se los explico en esta diapositiva acerca de pues si es un terreno fértil o si es infértil, si es un terreno llano o montañoso y así pues lo demás. No sé si hay preguntas hasta acá con lo que les mencionaba o algo que ustedes quieran aportar. Todo claro, Lick. Todo claro, licenciado. Todo claro, Todo claro, licenciado. Bien. Todo claro, licenciado. Muy bien, gracias. Bien, entonces, bueno, ¿qué es lo que entendemos nosotros como entorno geográfico? Pues está la tercera roca del sistema solar, lo que llamamos planeta Tierra. Pues básicamente es esto que vemos por acá.
Y ya pues en plano pues lo vemos de esta manera. Este es el entorno geográfico en el que nosotros vamos a desarrollarnos todas las historias. A nosotros nos va a interesar para esta materia pues esta región. Esta nada más. Eso es lo que vamos a ver en Historia del Arte 1. En Historia del Arte 2 se va a centrar bastante acá. Historia del Arte 3 va a ser, bueno, de hecho todos los pueblos amerindios de Norteamérica, pero con énfasis en Sudamérica y Centroamérica. En Historia 4 va a ser Centroamérica, en Historia 5 va a ser El Salvador. Entonces, de esa manera nos vamos a mover en ese entorno geográfico. Pues cada tema al inicio, cuando vemos la parte contextual, yo a veces uso el recurso de Google Earth para poder mostrarles algunos modelos en 3D, algunas imágenes que se pueden ver según la grabación que tiene la plataforma, para entender pues el espacio. Eso va a ser cuando ya entremos a un tema en particular. Bueno, antes de eso, tiene que ver con el tiempo, con el siguiente tema, pero resulta que los primeros temas que desarrollamos, el primer tema que desarrollamos, nos centramos geográficamente en esta región, acá, de 30.000, no, perdón, de 25.000 a 40.000 años, más o menos, vamos a centrarnos en esta zona. Y vamos a mencionar tal vez un poco de África, pero nos vamos a centrar bastante acá. ¿Y por qué? Porque resulta que de esa brecha de tiempo, la mayor cantidad de registros que se han encontrado están en esta zona. ¿Qué significa eso? Que en esa época, o sea, hace más de 25.000 años, esta era una zona estable a nivel ¿cómo se dice? De flora, de fauna, que permitió que los seres humanos pues, se desarrollaran acá. Y no así en otras regiones. Sí hay registros en diversas partes, pero la mayoría está centrado acá. Con el paso del tiempo, cuando llegamos al periodo neolítico, la última etapa de la prehistoria, entonces vamos a ver que encontramos más información en estas zonas. Bueno, siempre hay por acá, pero aumenta hacia el oriente europeo y al Medio Oriente. Y cuando vemos la edad de los metales, entonces resulta que todo se centra acá. Bueno, esta zona es un poco más amplia. Toda esta zona, ¿qué es? Pues la región de Egipto, la región de la Mesopotamia, también la región del Ganges acá en India, el río Amarillo allá en China, acá el mar Egeo en esta región. ¿Y por qué? Bueno, hay fuentes de agua. Todas las culturas de esa época son agricultoras y se dedican también a la ganadería, entonces necesitan afluentes importantes de agua. Por eso se les llaman culturas fluviales, porque dependen del agua mucho para poder desarrollarse. Entonces, así vemos cómo la geografía, pues, es parte de ese desarrollo. Luego el tiempo. Sobre el tiempo, bueno, es una magnitud física, con ella se mide la duración o separación de acontecimientos. Hay teorías muy actuales que no las voy a tocar, pero si ustedes quieren averiguar un poco más sobre cómo se maneja el tiempo y qué tiene que ver con Newton, qué tiene que ver con teorías de Stephen Hawking y otros más, pues hablan de dilatación del tiempo, hablan de cómo viajar en el espacio y que la velocidad de luz y todo lo demás, la teoría de la relatividad y etcétera. Entonces eso tiene que ver con el tiempo y con la gravedad también. Son teorías que explican parcialmente las cosas, no las explican completo. Stephen Hawking escribió un libro que se llama, creo que es la teoría del todo, o algo así, o aborda la teoría del todo, es decir, una teoría que abarque ambas cosas, que no lo han logrado hacer todavía, siguen siendo teoría, nadie lo puede comprobar. Pero a nosotros el tiempo nos interesa únicamente en su dimensión cronológica, o sea, lo que nos hace medir la duración o separación de acontecimientos. Periodizar también, establecer pasado, futuro y presente de las cosas. El tiempo nos ayuda a entender entonces el clima, el desarrollo geológico de la Tierra también y los procesos evolutivos. Eso es lo que nos ayuda a entender el tiempo. Eso va unido definitivamente con la geografía, pero el tiempo pues en sí mismo nos ayuda a entender los cambios evolutivos. Acá, por ejemplo, esta es una
un cuadro que nos muestra algunas de los periodos geológicos de la Tierra, y nos muestra también cómo la Tierra cambia según eso va pasando. Nosotros estamos en la etapa cuaternaria, la era cuaternaria, perdón. En esta etapa está dividida también en secciones y estamos en la última. En esa última es donde aparece el ser humano. Antes de eso, pues hay una diversidad de seres que existieron, animales en general y algunos antecesores nuestros, según las teorías y según lo que se ha comprobado con el registro fósil. Entonces, el tiempo es para eso, para entender cómo periodizar y cómo establecer qué es un antes y qué es después en la cultura. Probablemente ustedes, por ejemplo, en este momento, no logran ubicar todavía, si les digo barroco, en qué siglo fue o en qué siglo fueron, y si fue antes o después de otro movimiento. O si les digo, miren, por ejemplo, el periodo románico, en qué época se ubica. Entonces, ahorita eso nos cuesta un poquito, pero poco a poco van a ir aprendiendo a hacer eso. O sea, van a poder recitarme desde la edad antigua hasta la actual, así como los periodos, o cuando hablamos de vanguardias, por ejemplo. Si yo les digo, pues el expresionismo abstracto, ¿en qué década está? Pues eso cuesta un poquito a las primeras, pero luego dicen, es la década de los 50, del siglo XX. Y les digo, y el surrealismo, la década de los 20 del siglo XX. Y el dadaísmo, la segunda década del siglo XX, es decir, entre el 1911 y 1920. Entonces, de esa forma se van estableciendo esos tiempos. La noción del tiempo, como bien les decía, esa cronología nos interesa porque vamos a dividir nosotros, para efectos de estudio en esta materia, el tiempo de esta forma, en edades. Las edades es una forma de dividir el tiempo, no es la única, pero es una forma. Vamos a hablar de edad antigua, de edad media, edad moderna y edad contemporánea. Nosotros estamos acá, dentro de la edad contemporánea. Algunos teóricos dicen, no, mira, eso ya lo pasamos y estamos en el posmoderno. Pero el posmoderno todavía no está establecido como una edad. Pues se sigue discutiendo en los últimos 30 años acerca de eso, que si hay un evento de bisagra que haga ese cambio de una época a otra, y pues todavía no se ponen de acuerdo. Aquí, por ejemplo, en la edad antigua, la edad antigua termina con la caída del Imperio Romano en Occidente, es decir, el año 474 de nuestra era, siglo V. Ahí termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. La Edad Media termina, uno de los eventos que se dicen es el descubrimiento de América. Ahí termina la Edad Media. Hay otros más, pero ahorita solo se les menciona. Luego comienza la Edad Moderna. Y la Edad Moderna termina con la Revolución Francesa. Otros dicen, no, es con la independencia de Estados Unidos. Bueno, solamente hay 10 años ahí de diferencia. La mayoría toma la Revolución Francesa y entonces comienza la edad contemporánea. Y la edad contemporánea pues todavía no ha terminado, como les mencionaba, al menos teóricamente no se ha establecido. Algunos dijeron es la caída del muro de Berlín, 1989. Se teorizó bastante sobre eso, terminaba la Guerra Fría y el mundo pues pasaba al neoliberalismo. Pero luego vinieron el evento de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y entonces dijeron, no, ese es el evento. Y bueno, pasaron alrededor de 7 años, 8 años, y luego viene la recesión entre el 2008 y 2009, que es una crisis en la banca a nivel internacional, una crisis económica en muchos países, y dicen, no, eso es el evento. Y luego resulta que no. Y luego dicen, bueno, entonces, ¿qué? Bueno, pues vamos a decir que fue la pandemia de COVID-19. A todos nos encerraron y ese es un evento de impacto mundial. Entonces, ahí es donde comienza la nueva edad. Y no, acaban de pasar, bueno, han pasado 5 años, ni 5 años de eso. Bueno, no, casi que 5 años. Y todavía pues eso no se establece. ¿Cuándo van a establecer ese cambio? Pues seguramente en los siguientes 50 a 150 años más o menos. Es decir, que nosotros no lo vamos a ver. Nuestros descendientes a lo mejor lo van a leer en un libro, pero nosotros no vamos a alcanzar a ver todavía si eso va a pasar.
al menos con las condiciones actuales. Puede cambiar, así como han cambiado, por ejemplo, las fechas de las revoluciones industriales, la revolución de la máquina de vapor, luego la electricidad, luego las computadoras y luego ¿cómo se llama esto? La virtualidad, es la quinta revolución industrial. Tenemos más o menos 9 años, 10 años de haber entrado a la quinta revolución industrial. Probablemente la siguiente sea más corta, que tenga que ver con las inteligencias artificiales, por ejemplo, o la cuestión de la robótica. Todavía no se sabe. Todo eso es un veremos en toda esta zona. Es un veremos acá. ¿Hasta dónde vamos a revisar nosotros en esta historia? La historia 1, pues de acá, Edad Antigua, hasta inicios de la Edad Media, más o menos. Los primeros 300 años acá. Y vamos a ver un poquito más, quizás llegando más o menos hasta siglo IX de nuestra era, con el Islam. El Islam sí avanza un poco más. Bien, entonces hasta ahí con el tiempo, ¿se entiende? Sí, licenciado. Sí, todo claro. Sí, licenciado. Sí, Hay un evento entonces en el mundo occidental, oigan bien eso, pues no aplica a todo el mundo, pero sí a nuestro contexto. Nosotros somos mundo occidental. Hay un conteo del tiempo para nosotros, que es el que nos ubica temporalmente en un lugar, o sea, en una cronología. Entonces, ese evento que se ubica por acá, ¿alguien sabe cuál es? Ese punto de partida, ¿cuál es? Que nos ubica temporalmente nosotros en un momento. Sí, Obralí. La conquista española. Eso está dentro, está más reciente. Es un poquito más atrás. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que tiene el micrófono abierto por ahí? No, sin googlear, ya están googleando. A ver, ¿qué es lo que marca nuestra cronología como mundo occidental? A ver, ajá, Obralí. El descubrimiento de América. No, eso está dentro de una de las etapas. Descubrimiento de América dice no. Ve, se lo voy a poner fácil. Lista es esto. ¿Qué celebraron ustedes el 31 de diciembre del 2024? ¿Qué estaban celebrando? Fin de año. Año nuevo. ¿Fin de año o año nuevo, verdad? Hablemos del año nuevo. Año nuevo. ¿Cuál es el año nuevo? El inicio de nuevas oportunidades, pensaría yo. No, pero en términos numéricos, ¿cuál es el año nuevo? Si el año viejo era el 2024. 2025. Correcto, el 2025, ahí se Daniela también, 2025. Pues bien, el 2025 en relación a qué? O sea, 2025 años de qué? De historia, de ser parte occidental. Sí, pero hay un evento que es el que se supone sucedió hace 2025 años. Bueno, tengo a Obralí y luego tengo a Miguel Alejandro. Sí, perdón. Sería el nacimiento de Cristo, ya que todo registro empieza después de la muerte de Jesucristo en el año, bueno, más o menos así va la situación por el registro. Después de la muerte de Jesucristo se empieza ya a hacer la calendarización. Vaya, pero me estamos hablando de la muerte de Cristo. Y en el chat me dicen el nacimiento de Jesús, dice Alejandra. Jocelyn dice después de Cristo. Alejandra dice según el cristianismo. Según el cristianismo. Y Esperanza dice que el nacimiento de Cristo. Pues fíjense que ese evento que marca esos 2025 años, que es el conteo del tiempo que tenemos como mundo occidental, es justamente el nacimiento de Cristo. Ahora, el nacimiento de Cristo es un evento de fe, no es un evento histórico. O sea, no hay manera que alguien me compruebe o lo compruebe a todos nosotros que Jesús nació hace 2025 años.
O sea, no hay ningún registro. No hay ningún registro de esa persona que haya existido en términos históricos, me refiero, en términos históricos. Ahí no quiero que no nos comencemos a pelear. En términos históricos, en términos bíblicos, pues ustedes ya saben toda la historia. Pero el nacimiento de Cristo es lo que se toma en el mundo occidental, o sea, Europa, América, parte de África y parte de Oceanía, como el inicio del conteo del tiempo. Eso es lo que nos permite a nosotros hablar de un antes y un después en el mundo occidental. Y hablamos entonces de antes de Cristo o hablamos de después de Cristo, ¿verdad? ¿Sí, Obralí? Bueno, ¿por qué la mano levantada? Disculpe, licenciado, se me quedó, se me olvidó bajar la mano, perdón. No hay problema. Bien, entonces se entiende eso, ¿verdad? Pues eso se estableció hace unos 900 años, más o menos, unos 900 años que se estableció que, pues, al finalizar del conteo que se tenía de un calendario que se llevaba, pues se iniciará en un día 1 de un año 1, suponiendo que ese día era el nacimiento de Cristo. En ese año, perdón, había sido el nacimiento de Cristo. No hay nada escrito que nos hable acerca de eso, de Jesús, digo, en particular, pero sí hay registros históricos que se pueden seguir para ubicar uno de los eventos que se mencionan en el relato bíblico. Ese relato bíblico es lo que nos habla acerca de, bueno, ustedes díganmelo, ¿qué es lo que andaba haciendo Jesús y María allá en Belén? ¿Qué andaban haciendo? ¿Por qué ellos no vivían ahí? Realmente, según la historia, mandan a José prácticamente como a, no sé cómo es la palabra, pero se tenía que registrar para el nacimiento, de que naciera ahí. Entonces tenía que ir a su ciudad natal, que era Belén. Entonces, prácticamente la historia cuenta un poco acerca de toda la travesía que tuvieron que hacer para, así como mi compañera menciona, el censo. Y posteriormente se cuenta, ¿verdad?, que el niño nació en un pesebre y se conoce que fue en Belén. Muy bien, gracias. Ese es el evento justamente que menciona bueno, Kevin y Jocelyn. El censo está registrado históricamente, o sea, el censo sí existió. Pero fíjense que hay un dato curioso. Resulta que el censo lo mandó a hacer Herodes el Grande. Y el registro de ese rey en Roma, porque los romanos escribían todo, o sea, por eso sabemos de eso, porque los romanos escribían todo. ¿Y cómo se escribieron todo? Porque no aparece la historia de Cristo, pero sí aparece todo lo demás. Resulta que ellos registran el gobierno de Herodes el Grande, que finaliza alrededor del año 4 antes de Cristo, con la muerte de Herodes. O sea, Herodes muere la mayoría coinciden que es el año 4 antes de Cristo. Algunos dicen el 6, bueno, entonces dicen del 6 al 4 antes de Cristo, pero la mayoría coinciden el año 4 antes de Cristo, ya estaba muerto Herodes el Grande, y quien gobernaba era pues otro de la familia de Herodes. Entonces, ¿qué pasó ahí? Resulta que Jesús entonces no nació hace 2025 años, porque si el censo es el evento que llevó a José y a María a Belén, y en ese trayecto, en eso que realizaron, nació Jesús, entonces nació 4 años antes. Deberíamos de estar en el año, ¿qué año? 2029. Correcto, 2029. Debemos estar con 2029. ¿Por qué? Porque el censo es el evento histórico que sí está registrado. Entonces, ese cambio no lo va a hacer nadie. Así que solamente se los comento como una curiosidad dentro de la historia, porque pues el conteo ya se estableció más o menos hace unos 900 años, y eso nos permite hablar de años antes de Cristo y años después de Cristo. Muchos científicos o aquellos que no tienen o no quieren llevar un registro del lenguaje que haga referencia a la religión, entonces hablan acerca de antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero curiosamente, la era a la que se refieren es la era cristiana.
O sea, ese evento que igual inicia en ese hipotético punto de origen acá. Entonces, si ustedes oyen que alguien dice, bueno, yo lo estuve diciendo al principio, antes de nuestra era les estuve diciendo, estoy haciendo una visión que no es religiosa. Sin embargo, la era a la que me estoy refiriendo es la era cristiana. Y esa inicia justamente en el año 1. No existe el año 0. El año 0 no quedó registrado, sino que el conteo comienza en el año 1, el 1 de enero del año 1. Ahí comienza el conteo. Y llevamos, según ese conteo, 2025 años. Hacia atrás en el tiempo contamos en negativo. Es decir, que, por ejemplo, voy a poner un nombre, vemos Aristóteles. Aristóteles nace, por decirles algo, en el 275 a.C. y murió en el 204 a.C. Como que nació en el 2075 y murió en el 275 y murió en el 204. No, los números están al revés. No. Cuando hablamos de antes de Cristo, contamos al revés. Vamos desde 40.000, por ejemplo, 20.000, 10.000, 5.000, y luego 1.000, y luego 900, 800, 700, 600, y así hasta llegar a 100, y luego el 100, 99, o 90, 80, y así hasta llegar al año 1, no al año 0, y ahí comenzamos a contar en positivo. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 2025. Ese es el sistema que nosotros tenemos. Ojo, mundo occidental, nosotros. El resto del mundo lleva otros conteos de tiempo, es decir, que los años no son iguales. Sin embargo, como es una festividad comercial, entonces todo el mundo celebra el Año Nuevo, ¿verdad? El Año Nuevo gregoriano, que es el calendario que llevamos nosotros. Por todas partes del mundo se celebra, porque es un evento comercial. Todos hacemos fiesta, todos comemos, no todos comemos panes con chumpe, pero pues en diferentes partes del mundo se celebra de manera diferente, aunque no sea el conteo de tiempo que lleven ellos. Esos conteos de tiempo, algunos por acá a lo mejor no están exactos las fechas, pero entendamos esas como fechas aproximadas, porque no he tenido chance como de comprobar la fecha exacta, especialmente por ejemplo en la India me aparecen dos fechas diferentes, pero puse esta que es la que encontré en más de una fuente. Pero para el gregoriano, que es el nuestro, estamos en el 2025. Para el chino, en el 4723. Para el hebreo, en el 5785. Para el musulmán, 1445. Y para la India, 1949. Una parte de la India, 1946. Entonces ven que el conteo no es igual en el mundo. Y así hay otros calendarios también que ayudan a medir el tiempo. Entonces el tiempo es una dimensión importante cuando buscamos entender ese devenir histórico y ubicar sucesos en un contexto temporal. Una vez tenemos el contexto temporal, el siguiente elemento es el espacio, el entorno geográfico. Teniendo esas dos cosas, ustedes entienden fácilmente por qué una producción artística es de determinada forma y no de otra. Y a lo mejor pues el contexto geográfico es lo único que hace que, bueno, y religioso también, cultural en general, es lo que hace que dos culturas de la misma época desarrollen arte diferente, aunque en general la mayoría anda más o menos por lo mismo. Ese es entonces nuestro conteo. Y bien, nos quedamos entonces hasta ahí con la clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. La pregunta la voy a dejar para fuera de la grabación. Voy a detener aquí el video y me dicen pues si hay alguna pregunta ya fuera de grabación.